Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Cuidando tu Salud, donde cada semana nos reunimos para hablar de temas de salud que ayuden a fortalecer los conocimientos de nuestros estudiantes y brinden información oportuna y veraz al resto de la población. El día de hoy vamos a tener el tema la intervención de enfermería en un paciente con trauma maxilofacial. Para ello nos acompaña el doctor Tulio César Samaniego, quien es cirujano maxilofacial. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Les recordamos que estamos siendo transmitidos a través de Facebook Live y que somos retransmitidos a través de Primer Reporte, Lo del Momento Loja, Hora 32, Radio Lluvia, Ecotel TV. Doctor, para empezar, quisiera preguntarle acerca de cuáles son los procedimientos más frecuentes que se presentan a través de la cirugía maxilofacial. Sí, claro que sí. La cirugía maxilofacial en realidad es una especialidad médica que de pronto todavía no está o no ha sido muy difundida en nuestro medio, pero que tiene un amplio abanico de procedimientos que podemos ejecutar en nuestra área. Por supuesto, tal vez uno de los más relevantes en el parámetro médico es la reconstrucción facial, ¿sí? El tratamiento de las fracturas de los huesos del cráneo y de la cara, ¿sí? Anomalías dentomaxilofaciales, prognatismos, ¿sí? Tratamiento de tumoraciones, quistes, entre otros procedimientos adicionales de un poco menor. Como usted menciona, ¿no? La cirugía maxilofacial es un campo todavía que está por descubrirse, que se está explorando poco a poco en nuestro país. Exactamente, sí, o sea, hay muchos procedimientos que un poco los estamos, digamos, un poco más afianzando en nuestro medio. Inclusive dentro del mismo parámetro médico hay situaciones que a veces se desconocen, que se direccionan hacia otras áreas, otras especialidades, pero que en realidad son tratadas por el cirujano maxilofacial en otras instancias de otro nivel, en otros países, por ejemplo, durante de mayor alcance. Exactamente. Doctor, ya enfocándonos en el tema del trauma maxilofacial, ¿cuál sería de la definición? ¿Cómo podríamos explicar este término médico? Fantástico. Cuando nos referimos al parámetro de trauma maxilofacial, nos referimos exactamente a los traumatismos, a las fracturas de los huesos de la cara o del resto del esqueleto, ¿sí? Ejecutados por accidentes automovilísticos, por violencia física o por otras situaciones similares que hacen que se disgreguen los huesos, en este caso, del macizo maxilofacial. Gracias, doctor. ¿Existe algún signo, algún síntoma que nos haga pensar de que se ha producido alguna lesión a través o producto de un trauma maxilofacial? Por supuesto, sí. Evidentemente, cuando manejamos un paciente de este tipo, sí, de este tipo de problemas, sí, son generalmente pacientes que acuden a través de una ambulancia al sistema de emergencia, en donde pues puede haber desde gran inflamación, gran edema, hasta pérdida del conocimiento, hematomas, desfiguración de la cara, ¿sí? Distintos signos y síntomas que hacen determinar una situación de este tipo que nosotros generalmente la confirmamos mediante la clínica, sumada a la imagenología, a las tomografías, aprovechando un poco también los medios tecnológicos que tenemos hoy por hoy en medicina. Muchas gracias, doctor. Le recordamos que somos Instituto Universitario Bolivariano. Puedes encontrarnos en la calle José Antonio Guiguren y Bolívar, donde puedes conocer nuestros modernos laboratorios donde nuestros estudiantes pueden realizar sus prácticas. Doctor, en cuanto a los estudios radiológicos o a los estudios de gabinete, ¿cuáles son los que nos pueden ayudar durante la atención a un paciente con trauma maxilofacial? Claro que sí. Un paciente traumatizado, por supuesto, después de valorar su estado de vitalidad, digamos, o su daño general, o su estabilidad general, una vez que lo pasamos a la parte hospitalaria, a la internación, generalmente pedimos de cajón o en la misma sala de emergencias, en el mismo pabellón, podemos pedir tomografías computadas del macizo cráneo maxilofacial. En el mejor de los casos es el parámetro ideal para estas situaciones. A veces, cuando no hay el recurso tomográfico, también nos puede servir de soporte una radiografía de orden bidimensional, como puede ser una radiografía simple de cara, pero lo ideal y el parámetro gold standard hoy por hoy es la tomografía computada con reconstrucción 3D.
Para tener una mejor impresión diagnóstica para poder ejercer el tratamiento, sobre todo, ¿no? Exactamente. En cuanto, doctora, al abordaje que tenemos que hacer inicialmente en emergencia, ¿cuál sería frente a un paciente que ha tenido un traumatismo maxilofacial importante? Por supuesto. Cuando nosotros receptamos un paciente de este tipo, sí, nosotros nos manejamos en un parámetro interdisciplinario. Entonces, ciertamente el macizo facial suele generar mucha preocupación al médico residente o al emergenciólogo por la desconfiguración que se presenta del rostro, que es lo primero que se ve, ¿sí? La imagen, ¿no? Exactamente. Es que vaya a causar un impacto en el personal de salud. Ese impacto del personal que lo ve como desconfigurado, ¿sí? Pero más allá de eso, ciertamente hay otras situaciones que deben considerarse también, que son de mucha relevancia, como daños a nivel torácico, daño abdominal, daño intracráneo. Entonces, son instancias que deben ser valoradas y consideradas también en primer plano, si es posible con un equipo interdisciplinario, para que se pueda manejar de la mejor manera. Y después de ello, por supuesto, hacer la valoración respectiva para determinar el grado, el tipo de fracturas o la afección o la extensión que pueda llegar a presentar un paciente con este tipo de traumatismos. Gracias, doctor. Vence parte de la carrera de enfermería. Les recordamos que estamos con matrículas abiertas para el periodo octubre 2023-marzo 2024. Se parte de la comunidad de más de 1.500 estudiantes que se han graduado en nuestra institución y que actualmente se encuentran ejerciendo sus labores en las diferentes entidades, tanto públicas y privadas de la Red Nacional de Salud. Doctor, para continuar, ¿existe alguna clasificación de la que nosotros nos podamos ayudar para poder hacer el abordaje de estos pacientes? Sí. Bueno, realmente la bibliografía describe una gran cantidad, dependiendo de la escuela también en la que nos ha formado, pero una clasificación de base cuando manejamos traumatismo cráneo-maxilofacial es la referida a Lefort, ¿sí? Las fracturas Lefort tipo 1, Lefort tipo 2 o Lefort tipo 3, ¿sí? Cada una de estas agrupaciones conlleva un determinado grupo de estructuras óseas que pueden implicar desde una disyunción de un solo hueso o de varios huesos de la cara, que implicaría ciertamente ya una fractura de orden panfacial, como se conoce. Pero realmente hay distintas clasificaciones. En todo caso, esas son como las más regulares, como para tener una referencia. Las fracturas tipo Lefort 1, 2, 3 serían como las más básicas y que el residente debería tener en cuenta para las que más se manejan, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Exactamente. Doctor, y en cuanto a la clasificación, ¿cómo podríamos hacer una distribución del abordaje? Si lo podemos hacer conservador o si de ley se necesita hacer un abordaje quirúrgico ante un paciente con algún tipo de trauma. Perfecto, es una muy buena pregunta. Si bien es cierto, nos encanta la cirugía, pero no todos los pacientes son quirúrgicos, ¿sí? Exactamente. Hay determinado grupo de fracturas que no necesariamente tienen que ser operadas, cuando son fracturas que están bien posicionadas, que no tienen ciertamente un agravamiento por una disyunción adicional o que ciertamente no implican estructuras que necesariamente tengan que ser operadas, pues se manejan desde otra visión, desde otra perspectiva, con algunas medidas, sobre todo a nivel de maxilares, a nivel de cuidados generales, y se podría hacer así. No todos los procedimientos son quirúrgicos, pero pues nosotros hacemos esa valoración exhaustiva para determinar si efectivamente hay que operarlo o hay que no operarlo al paciente y tomar otras medidas generales. Y en este caso, brevemente, ¿cuándo nosotros sí deberíamos operar a un paciente? ¿Cuándo sería la indicación de llamar al cirujano maxilofacial para que haga el procedimiento quirúrgico? Claro que sí. Bueno, la indicación de operar definitivamente pues nosotros la tenemos y debemos tenerla clara de cuando efectivamente los huesos están movilizados, los huesos están desplazados, cuando no hay una correcta función, cuando no hay una buena línea de masticación, cuando hay pérdida de la función, cuando no, ciertamente las funciones del macizo facial no están siendo ejecutadas correctamente. Sobre todo con la masticación y el habla, que son funciones súper importantes. Sí, por supuesto que sí, podríamos decir que en la boca, en la masticación y también a nivel de globos oculares, a veces hay alteraciones que evidentemente están adjuntas, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de problemáticas, no solamente nos centramos en los maxilares, sino también en los huesos de la cara como tal, y esto implica muy cercanamente los globos oculares, que están muy relacionados con los maxilares sobre todo. Ya, muy bien, doctor, muchas gracias. Por favor.
En unos momentos más, nuestros compañeros docentes nos indicarán una práctica acerca de la intervención de enfermería en un paciente con trauma maxilofacial. La práctica se va a hacer en nuestros laboratorios. Recuerda que los puedes conocer. Estamos ubicados en la calle José Antonio Eguiguren y Bolívar. Y si quieres obtener alguna información acerca de nuestras carreras, lo puedes hacer a través de nuestra página web www.tbolivariano.edu.es. Doctor, en cuanto a los riesgos o complicaciones que puede presentar un paciente que ha sido sometido a una cirugía de reconstrucción maxilofacial, ¿cuáles serían? Claro que sí. Bueno, por supuesto, una asociación que nosotros indicamos a nuestros pacientes para hacer una analogía, ¿no? Tratamos de hacerlo así para hacerlo de forma didáctica. Yo les digo a mis pacientes, en general es como cuando tenemos un florero en la mesa que se nos rompe, lo reconstruimos, lo posicionamos, hacemos lo mejor. No siempre vamos a llegar al 100%, pero tratamos de aproximarnos lo más posible, ¿sí? Entonces, a veces, en algunos casos en donde sobre todo se ha dejado pasar mucho tiempo o de pronto o no se han seguido las medidas indicadas, pueden haber algunas problemáticas secundarias a una fractura, ¿sí? Podrían ser desde problemas sencillos como una mala mordida hasta problemas un poco más severos como pérdida de la visión, por ejemplo, en algunos casos en donde se manejan algún tipo de fracturas, sobre todo a nivel de globo ocular, que pueden tener complicaciones o atrapamientos neurales. Otra de las cosas importantes dentro de las complicaciones es el tema estético, ¿no? ¿Cómo se maneja el tema estético dentro de la cirugía maxilofacial posterior a un trauma? Genial, genial. Bueno, también es una muy buena pregunta porque en general el paciente cree que... Es lo que más le impacta sí, al paciente, exactamente, ¿no? sí. Entonces la familia lo que a uno le dice, ok, por favor, déjelo como estaba, qué sé yo. Pero es todo muy relativo, ¿sí? A veces cuando este tipo de pacientes tienen fracturas, digamos, sin un sesgamiento de los tejidos blandos, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es utilizar abordajes mínimamente invasivos, para a través de los tejidos blandos poder acceder a las fracturas dentro de lo que cabe sin dejar cicatrices, ¿sí? Lo interesante de la cirugía maxilofacial es que nosotros somos expertos en la boca. Entonces, a través de la boca podemos hacer distintos abordajes que después son imperceptibles a nivel general en el paciente. Pero, por supuesto, el trauma facial a veces también implica laceraciones, cortes en la cara, en donde es inevitable tratar de manejar de la mejor manera los tejidos blandos, pero puede haber alguna que otra cicatriz recidivante o posterior al Pero en trauma. general se va a poder reconstruir lo más que se puede y dejar la mínima cicatriz, Sí, como es la nueva tendencia ahora, por ¿no? supuesto que sí. Que las cirugías dejen la cicatriz más pequeña, más diminuta, que casi no se nota. Exactamente, tal cual. Muchas gracias, doctor. En estos momentos damos paso a nuestros compañeros que se encuentran en los laboratorios para ejecutar la práctica acerca de la intervención de enfermería en un paciente con trauma maxilofacial. Bien, a continuación vamos a realizar la práctica de este caso clínico. Tal como se mencionó en la entrevista previa, hay que puntualizar algunos datos de importancia, sobre todo enfocado en los estudiantes que nos observan y en la comunidad en general, pues los accidentes que suceden y que generan traumatismos faciales y traumatismos a nivel de cráneo suelen ser bastante frecuentes. Dentro de estos aspectos a puntualizar, se debe tener en cuenta la dinámica del accidente, la dinámica del traumatismo, que puede ser a través de un golpe contuso con algún objeto, puede ser, por ejemplo, como por un accidente de tránsito, puede ser por una caída desde la propia altura. Cada una de estas características genera una dinámica de trauma diferente y de la misma forma se encuentran implicadas diferentes estructuras. Por ejemplo, huesos, músculos, nervios, venas, arterias, incluso también estructuras de los órganos de los sentidos. De la misma manera, es importante puntualizar que muchos de estos no solo involucran el macizo facial, también pueden generarse alteraciones a nivel cervical, pueden generarse alteraciones a nivel craneal e incluso a nivel de las estructuras del cuello, tejidos blandos del cuello. Esto, sin embargo, determina también un criterio de complicación para el paciente, lo cual también pues, requiere ser abordado de forma integral.
Conjuntamente con este tipo de complicaciones, también se deben valorar la probable aparición, por ejemplo, de hemorragias, el estado de conciencia del paciente y también la formación de edemas o diferentes traumatismos que puedan en alguna forma bloquear la vía respiratoria. Ahora, enfocados ya un poco más en los aspectos clínicos que podrían generar complicación en el paciente, se debe tener en cuenta, por ejemplo, el signo de Mapache o el signo de Batle, que son colecciones sanguinolentas, llamémosles moretones para que nos entiendan de mejor manera la comunidad que nos observa, que suelen acumularse en la parte inferior de los ojos, cerca del párpado inferior y detrás del pabellón auricular, detrás de la oreja. Estos dos signos determinan que existe pues una fractura de la base del cráneo, lo cual a posterior podría generar un pronóstico bastante sombrío para el paciente. También debemos tomar en cuenta algunas alteraciones como deformidad facial, como asimetría facial, y también tener en cuenta que una de las principales características que podrían generar inconvenientes en el paciente es la dificultad de masticación y la dificultad de fonación, es decir, las alteraciones para hablar que puedan producirse producto del trauma. Teniendo en cuenta que la articulación maxilar inferior, es decir, la mandíbula, es la única articulación móvil del cráneo, un traumatismo a este nivel limita en gran medida todas las actividades normales que puede desarrollar la persona. Por lo tanto, al abordar uno de estos traumatismos, se debe también prever a futuro que las funciones de masticación, las funciones de fonación puedan quedar conservadas. Caso contrario, existen terapéuticas enfocadas en la rehabilitación, lo cual también podría generar múltiples beneficios en el paciente. Y finalmente, muchos de estos traumatismos faciales se cursan también con pérdidas de piezas dentarias. Esto tomando en cuenta pues que son estructuras bastante importantes que nos sirven para la alimentación, podrían generarse a futuro, una vez que se supere la emergencia como tal, la recuperación de estas piezas a través de prótesis o a través de otros insumos que ya son de uso netamente especialista, ¿no? Bien. Ahora que hemos abordado estas complicaciones para los estudiantes que nos observan y para la comunidad en general, vamos a dar algunos datos del caso clínico. El paciente, sí, es un paciente de sexo masculino, de 75 años de edad, es un adulto mayor, quien refiere caída desde la propia altura. De inicio, los primeros respondientes, es decir, los servicios de emergencia, refieren crepitación a nivel condilio, es decir, en la articulación que se encuentra uniendo el maxilar inferior. Inmovilidad también de la mandíbula, edema subángulo mandibular y dentro de las constantes vitales tenemos 140-100 milímetros de mercurio, que es su tensión arterial, saturación de oxígeno de 87%, frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto y temperatura de 37.5 grados centígrados. Estas constantes vitales ya nos indican que el paciente está entrando en un proceso de descompensación. Como se mencionó de inicio, las características de un traumatismo generan también severidad dependiendo pues también del tipo de paciente, si es que es un paciente pediátrico, si es que es un paciente adulto joven o como en este caso es un paciente adulto mayor cuya configuración ósea es mucho más débil y por lo tanto la recuperación también suele generar ciertas limitantes. Dentro de las indicaciones, doctora, vamos a dejar control de signos vitales cada 2 horas, exámenes de laboratorio para programar la cirugía, también radiografía de control para tener una determinación un poco más amplia de las estructuras óseas que se encuentren dañadas. Bien, esta es la información, quedamos pendientes cualquier consulta. Gracias, doctor. En cuanto a la valoración de un paciente que presenta un trauma maxilofacial, tenemos que basarnos en las siglas A, B, C, D, E. En este caso, tenemos que aperturar una vía aérea, como ya nos dijo nuestro doctor, nuestro paciente presenta 87% de saturación, entonces esta está alterada. Seguido de eso, tiene que tener una buena ventilación, que es la B, la C, que es la circulación, la D, déficit neurológico, y la E, la exposición en el entorno.
Una vez que ya valoramos esto, es importantísimo valorar la escala de Glasgow para saber si mi paciente presenta o no alteración en el estado de la conciencia. Como sabemos, el Glasgow valora lo que es la apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. En este caso, nuestro paciente va a tener un Glasgow de 15/15. Seguido de esto, nosotros, previo a un lavado de manos, tenemos que colocarnos guantes de manejo o guantes quirúrgicos y vamos a realizar la exploración física en el paciente. Para ello nos vamos a ocupar detrás de nuestro paciente porque vamos a hacer una exploración bimanual, que quiere decir ocupando ambas manos y vamos a comparar. En este caso solo vamos a ocupar lo que es la inspección y la palpación. ¿Por qué inspección? Porque yo tengo que ver si es que existe deformidad o asimetría en el rostro de mi paciente. Además de eso, tengo que ver si es que existen laceraciones o heridas, en qué parte del rostro. Además de eso, tengo que ver si existe un sangrado activo o si es que las heridas que presenta mi paciente solo son superficiales o ya están llegando a visualizar la parte muscular o parte ósea. Entonces es importante visualizar toda la parte del entorno facial. Seguido de eso, la palpación es algo importante porque si yo podré realizar una digitopresión, pero no tan profunda, sino superficial. Esto me va a ayudar a mí a percatarme si es que existe en la parte de las órbitas fracturas. Entonces voy con los pulpejos de los dedos, voy comparando ambas órbitas. En este caso voy a palpar bien si es que existe alguna fisura, alguna alteración en la parte ósea. Además de esto, yo tengo que tener en cuenta que mi paciente tiene también su órbita inferior. De igual manera, vamos por la parte de abajo y realizamos el mismo movimiento. Una vez que yo ya me percaté de la parte de los globos oculares, la parte ósea, tengo que enfocarme también en sus globos oculares. En este caso voy a percatarme si mi paciente presenta o no reacción a la luz. Para ello yo necesito una linterna que me va a permitir a mí identificar si es que existe o no una respuesta en sus pupilas. Entonces yo voy a aperturar sus ojos y acercar la luz y retiro. Entonces esto comparo en ambos ojos. También con esto yo puedo decirle a mi paciente siga la luz. Entonces el paciente, si es que no está alterado lo que son los músculos, va a seguir la dirección de la cual yo le estoy enfocando. Es importante también en nuestro paciente pedirle que cierre y abra sus ojos, porque esto a mí me va a indicar si es que existe o no una alteración en la parte muscular. Seguido, como ya visualicé lo que es la parte de los ojos, me voy a la parte nasal, que es algo importante también. En este caso voy a visualizar si es que no existe deformidad en el tabique nasal. Además de esto, voy a percatarme con la palpación si es que no existe alguna asimetría en la misma. Y voy a ocupar nuevamente luz. En este caso vamos a ocupar un espéculo nasal que nos va a permitir aperturar lo que son las narinas o fosas nasales. En este caso vamos a ver si es que no existe un sangrado o epistaxis, que es importantísimo para ver si mi paciente está acumulando quimio. Además de esto, yo gracias al espéculo puedo visualizar también si es que existen deformidad en el tabique o ruptura de lo que son los huesos nasales. Una vez que yo ya tengo valorado o examinado lo que es la parte nasal, es importante de igual manera valorar la parte de la boca. En este caso yo voy a valorar lo que es cavidad bucal. Voy a abrir la boca con los dedos del pulgar y el índice a manera de una llave, y aquí le voy a pedir a mi paciente que no se mueva. En este caso voy a ocupar nuevamente la linterna y voy a visualizar si es que no existe un sangrado o si es que están fracturadas o rotas las piezas dentales. Esto también es importante, ya que me puede indicar a mí que existe un golpe fuerte. De igual manera voy a percatarme, voy a visualizar la parte alveolar y aquí voy a ver si es que no existe una ruptura o una fractura. En este caso, de igual manera, con los pulpejos de las manos voy a ir comparando el maxilar inferior. Como bien lo dijo el doctor, el maxilar inferior es la única pieza ósea que se mueve en la cara de nuestro paciente. Entonces, en este caso voy a palpar ambas estructuras, tanto del lado izquierdo como la del lado derecho, para tratar de identificar si es que existe o no alguna alteración en la misma.
Una vez que yo ya valoré lo que es la parte física de la cara de mi paciente, es importante también valorar lo que es la prueba sensorial o evaluación sensorial. En este caso, yo le puedo decir a mi paciente que me levante las cejas o que me abra y me cierre los ojos, o de hecho también que hable. Esto también me va a mí a indicar si es que mi paciente tiene percepción de los movimientos. Cuando se realiza este tipo de examen, es importante también valorar si es que existe algún dolor en la parte cervical. Muchas de las ocasiones nosotros solo nos enfocamos en el estudio de la cara, pero nos olvidamos de la parte de la columna cervical. Entonces aquí de igual manera vamos a hacer una palpación de las vértebras cervicales y si es que existiera dolor en nuestro paciente, vamos a colocar un collarín. Esto permitirá que se limite la movilidad del paciente y por ende va a mejorar el dolor. Una vez que ya realizamos el examen físico, vamos a dejar las indicaciones y también continuar con las indicaciones que nos dejó el médico. En este caso vamos también a hidratar al paciente para mejorar sus constantes vitales. Además de eso, vamos a colocar analgesia por el dolor y posteriormente vamos a hacer también un lavado de lo que es la parte ósea del paciente para ver si es que existe o no alguna hemorragia activa. Vamos a dar el paso, por favor, a mi compañero enfermero, el cual se va a encargar de lo que son las intervenciones de enfermería en nuestro paciente con trauma maxilofacial. Continuando con la atención al paciente con traumatismo maxilofacial, como ya lo habían mencionado mis compañeros, estas son lesiones de origen traumático, van a comprometer lo que es el macizo facial. Una vez que ya se ha estabilizado el paciente y se ha aplicado el ABCDE, vamos a continuar con los cuidados de enfermería. Como ya bien se lo había mencionado, en ciertos casos la resolución es netamente quirúrgica. Es por ello que en esta situación nosotros vamos a aplicar lo que son cuidados prequirúrgicos a este paciente. Los cuidados prequirúrgicos abarcan desde que se decide la intervención quirúrgica hasta el traslado del paciente a la mesa de operaciones. Aquí nosotros vamos a preparar tanto física como psicológicamente al paciente, a su vez que también nosotros vamos a preparar lo que es la historia clínica del mismo. Esta historia clínica debe contener todos los formularios, los cuales nos van a dar información acerca del estado del paciente. Entre ellos tenemos lo que son los exámenes de laboratorio, como son biometría hemática, química sanguínea y, muy importante, lo que son los tiempos de coagulación. Estudios de imagen también como son radiografías o tomografía axial computarizada. Aparte de esto, debemos verificar que se encuentre llenado lo que es la hoja del consentimiento informado. Este es un documento legal en el cual el paciente autoriza la realización de los diferentes procedimientos terapéuticos, entre ellos la intervención quirúrgica a la cual se lo va a someter. Hay que tener en cuenta que en este consentimiento informado, el médico cirujano brinda información acerca del propósito de la cirugía, cuál es el tipo de intervención quirúrgica que se va a realizar, cuáles son los resultados esperados y cuáles serían las posibles complicaciones. Asimismo, también brinda información al paciente el médico anestesiólogo acerca del tipo de anestesia que se va a utilizar, el propósito de la misma y cuáles serían los efectos secundarios que se podrían suscitar. Este consentimiento informado únicamente no sería necesario su registro en casos específicos como son en pacientes que se encuentran en estado de emergencia cuyo estado de salud se encuentra gravemente comprometido. Otro cuidado que nosotros vamos a aplicar es el control y registro de los signos vitales. El control y registro de los signos vitales nos brindan información objetiva acerca del estado cardiorrespiratorio, hemodinámico y térmico del paciente para poder identificar cualquier alteración del mismo. En este caso vamos a utilizar este monitor de signos vitales, que es un dispositivo biomédico electrónico. Al ser electrónico debe estar conectado todo el tiempo a una fuente de energía. Vamos a colocar el brazalete ubicando el pulso radial a unos 3 centímetros por encima del plexo del codo. Y luego en el dispositivo vamos a oprimir lo que es la tecla NIBP. También vamos a conectar lo que es el dispositivo para controlar lo que es la temperatura y el saturador de oxígeno. El saturador de oxígeno igual
lo voy a colocar en el dedo índice del paciente, verificando que este no cuente con esmalte en las uñas, ya que puede alterar lo que es su resultado. Este monitor de signos vitales se puede programar con cierta frecuencia para controlar las constantes vitales del paciente. En este caso, por orden médica, se ordena pues solamente controlar cada 2 horas. Entonces, igual lo podemos programar para que automáticamente controle los signos vitales cada 2 horas. Otro cuidado de enfermería en estos pacientes preoperatorios es la colocación de la manilla de identificación. La manilla de identificación responde adentro de las prácticas seguras que se deben aplicar dentro de la atención hospitalaria, esto con el fin de prevenir cualquier evento adverso que pueda suscitarse durante la atención al paciente. Esta manilla de identificación, los datos básicos o esenciales que debe contener son los nombres y apellidos del paciente y la cédula de identidad. Aparte de esto, se debe registrar también lo que es la fecha de nacimiento, la edad y el sexo del paciente. Y le vamos a colocar en el brazo derecho del paciente. Esto con el fin, como ya lo había mencionado, para facilitar lo que es la identificación del paciente y evitar pues solamente cualquier evento adverso suscitado durante la atención al mismo. Otra intervención que nosotros vamos a realizar a este paciente prequirúrgico es la canalización de una vía venosa periférica y la obtención de lo que son las muestras sanguíneas. Para la canalización de una vía venosa periférica vamos a utilizar un catéter intravenoso número 18. Al tratarse de un paciente preoperatorio se debe utilizar catéteres de grueso calibre. En este caso, el catéter número 18 me permite transfundir volúmenes de líquidos de 95 a 100 mililitros por minuto. También vamos a ocupar lo que son una llave de 3 vías, lo que es esparadrapo para su fijación. Y también vamos a ocupar lo que son los tubos de laboratorio, en este caso un tubo de tapa roja, un tubo de tapa lila y un tubo de tapa celeste. El orden de llenado de estos tubos es el siguiente. En primer lugar se llena lo que es el tubo de tapa roja, el cual sirve para realizar pruebas de bioquímica. Este no contiene anticoagulante. También el siguiente tubo que nosotros vamos a llenar es el tubo de tapa celeste, el cual tiene un anticoagulante que es citrato de sodio. Este de aquí se lo va a utilizar principalmente para pruebas de coagulación. Y luego tenemos el tubo de tapa lila, el cual tiene un anticoagulante EDTA, el cual se va a utilizar para pruebas hematológicas. Y realizado un lavado de manos clínico, voy a colocarme lo que son los guantes de manejo. Como ya se había mencionado, la canalización de una vía venosa periférica es un procedimiento invasivo en el cual consiste en la inserción de un catéter de corta longitud en una vena superficial, esto pues solamente con fines diagnósticos o con fines terapéuticos. Como ya lo había mencionado anteriormente, al tratarse de un paciente prequirúrgico, voy a utilizar un catéter intravenoso de grueso calibre, en este caso número 18. Retiro el brazalete y voy a utilizar lo que es el torniquete. El torniquete voy a colocarlo a una altura de aproximadamente unos 10 centímetros por encima del sitio de punción. La función de este torniquete es únicamente de comprimir la vena, facilitando que ésta exhale. Una vez colocado el torniquete, identificamos la vena, aproximamos el catéter intravenoso, las torundas con alcohol, la llave de 3 vías, una vez identificada la vena, vamos a realizar una asepsia en forma de barrido, de arriba hacia abajo o del centro hacia la periferia
sin regresar. Esto con el fin de eliminar cualquier microorganismo que se encuentre en la parte superficial de la piel. Luego de ello, tomamos el catéter número 18, ubicamos el bisel e ingresamos a un ángulo de 25 grados. Una vez que ingresamos a un ángulo de 25 grados, descendemos y debemos observar que haya sangre en la cámara de retorno. Una vez que ubicamos esto, es muy importante retirar la guía o mandril hacia atrás y luego sí proceder a introducir la parte plástica del catéter. Retiramos el torniquete y hacemos una presión proximal. Al hacer presión proximal impedimos la salida de sangre a través del catéter. Retiramos completamente el catéter y comenzamos con el llenado de los tubos de laboratorio. En primer lugar, el tubo de tapa roja. Necesitamos aproximadamente unos 4 a 6 milímetros de sangre. El tubo de tapa celeste. Y el tubo de tapa gris. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, al contener estos tubos anticoagulantes, debe realizar un giro invertido de aproximadamente 10 veces para que se mezcle la sangre con el anticoagulante y prevenir la coagulación total o parcial de la muestra. Es muy importante rotular estos tubos con los datos de identificación del paciente y enviar al laboratorio para su respectivo análisis. Una vez que ya obtenemos la muestra de sangre, procedemos a colocar la llave de 3 vías y a fijar completamente la vía. Hay que tener en cuenta que este acceso venoso tiene una duración de máximo 72 horas. Es por ello que al finalizar nosotros debemos rotular ¿ya? Lo que es el fecha en el que nosotros canalizamos, el número de catéter y el responsable de la canalización. Una vez realizado todo ello, procedemos a clasificar los desechos que se generaron durante este procedimiento, tanto comunes, cortopunzantes e infecciosos. Una vez culminado este procedimiento, es importante realizar lo que es una desinfección de manos. Continuando con otro procedimiento o intervención que se debe realizar en este tipo de pacientes, pues el retiro de todos los objetos metálicos. Nosotros debemos retirar lo que son aretes, lo que son relojes o manillas, o también en su defecto, si es que poseyera, lo que son anillos. Estos objetos nosotros debemos entregarlos al familiar o debemos colocarlos en el escancel del paciente. Otra actividad que nosotros debemos realizar en estos pacientes es la colocación de las medias antiembólicas. El fin de esto es que van a realizar una compresión a nivel de extremidades inferiores y de esta manera van a favorecer lo que es el retorno venoso y por ende van a impedir lo que es la formación de coágulos. Voy a empezar con la extremidad izquierda. Hay que tener en cuenta que esta debe cubrir desde el dorso de los dedos hasta la. En caso de no poseer lo que son estas medias antiembólicas, en su defecto se podría utilizar también lo que son vendas elásticas, ¿ya? Una vez que nosotros realicemos la colocación de estas vendas compresivas, es importante como cuidado al finalizar
valorar lo que es la circulación distal en extremidades inferiores. La circulación distal nosotros la vamos a valorar únicamente haciendo compresión a nivel del lecho ungual de los dedos inferiores durante aproximadamente 10 segundos y luego de esto retirar, y con el uso del cronómetro vamos a proceder a tomar el tiempo del llenado capilar. Todo ello es importante tener en cuenta que al paciente, como va a ser sometido a una intervención quirúrgica, debe poseer lo que es una bata de manga corta, y también debe poseer lo que es un gorro quirúrgico, el cual lo vamos a colocar ahora, y también lo que son los zapatones. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, aparte de la preparación física del paciente, también se debe brindar lo que es apoyo psicológico y emocional del mismo. Esto con el fin de resolver posiblemente cualquier duda o inquietud que tenga el paciente acerca de su intervención quirúrgica. Entre las revaloraciones médicas es importante mantener lo que es la vía aérea en este tipo de pacientes con un trauma maxilofacial. Para ello es importante volver a revalorar la saturación de oxígeno con ayuda de nuestro personal de enfermería. Una vez que nos encarguemos de saber cuánto está saturando nuestro paciente, podremos realizar las intervenciones necesarias. En este caso, ¿cuánto está saturando, Licen? En este caso está con una saturación del 87%. Ya listo. Con 87% ante este tipo de trauma podemos decir que se está presentando una insuficiencia respiratoria leve, por lo cual vamos a requerir colocar oxigenoterapia, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a utilizar una mascarilla de oxígeno, por favor, para colocar a nuestro paciente. En esta mascarilla de oxígeno, sí, vamos a realizar para colocar ¿cuántos litros de oxígeno? Es de 5 litros. Vamos a colocarle, por favor. ¿Por qué elegimos en este caso mascarilla de oxígeno? Porque en nuestro paciente se encuentra alterada la zona media y la zona inferior de acuerdo a la escala de Lefford, sí, por lo cual se va a dificultar colocar una cánula nasal. Sí, en donde una cánula nasal generalmente vamos a aplicar de 1 a 5 litros de oxígeno, y con la mascarilla de oxígeno nos permite colocar a partir de 5 hasta incluso 10 litros de oxígeno, en donde no va a haber alguna resequedad de mucosa, lo cual es importante cuidar cuando aplicamos oxígeno medicinal. Sí, en este caso nuestro personal de enfermería nos va a indicar cómo colocamos la mascarilla y el procedimiento como tal. Sí. La terapia es un procedimiento terapéutico en el que se administra concentraciones de oxígeno mucho mayores a las que se encuentran en el aire ambiente. Hay que tener en cuenta que la concentración de oxígeno en el aire ambiente es del 21%. En este caso, vamos a utilizar lo que es una mascarilla simple de oxígeno. Vamos a utilizar nuestro dispositivo de oxígeno, que es el tanque, el flujómetro, que me va a permitir dosificar los litros de oxígeno que necesita el paciente, y el humidificador. En el humidificador nosotros debemos llenarlo con agua estéril, 1/3 de su capacidad. Esto con el fin de evitar lo que es la resequedad de la mucosa nasal, ya que el oxígeno es un gas irritante. Entonces, en primer lugar, abrimos la válvula de apertura del tanque de oxígeno, verificando precisamente que este no y en perfectas condiciones, a su vez identificando que no presente fugas. Luego de ello vamos a colocar la mascarilla, conectar el de oxígeno al humidificador. Y vamos a colocarla en el paciente, respetando lo que es la anatomía facial del mismo.
Hay que verificar que se encuentre herméticamente sellada y que debe cubrir posiblemente tanto nariz como mentón del paciente. Una vez colocada, nosotros aperturamos el flujómetro a una tasa de flujo de 5 litros minuto. Es importante, una vez que nosotros apliquemos lo que es la oxigenoterapia, verificar nuevamente lo que son las constantes vitales para poder identificar si es que ha existido una mejoría en la saturación de oxígeno del paciente. En este caso, se corrige la hipoxia moderada que tenía el paciente, ya que se encontraba en 87%, y actualmente refleja lo que es una saturación de oxígeno del 94%. Una vez mencionados estos cuidados de oxigenoterapia, llamamos al médico tratante para realizar una revaloración clínica. Bien, una vez que se ha concluido con la valoración de enfermería y las intervenciones como tal, es necesario realizar una revaloración para observar en qué condiciones se encuentra nuestro paciente previo al ingreso a cirugía. El trabajo multidisciplinario ante un trauma maxilofacial es de mucho cuidado, ya que requiere de pronto especialistas como neurólogos, neurocirujanos, oftalmólogos y sobre todo los cirujanos maxilofaciales. A su vez, en cambio, la intervención de enfermería requiere de mucha importancia en este tipo de pacientes, ya que la vida como tal puede estar comprometida. ¿Por qué? Porque en este caso, al tener un paciente con este tipo de trauma, sí depende también el mecanismo de cómo se produjo. En este caso fue por caída de su propia altura. Sin embargo, también puede darse durante accidentes automovilísticos, que son las causas más frecuentes. A su vez, también puede ser debido al impacto durante un accidente en donde haya impacto de la cara, el rostro contra el volante. Entonces, esa es una de las causas principales para estos traumas, en donde la vía aérea suele estar muy comprometida. Y de ahí la intervención necesaria de todo el equipo multidisciplinario que anteriormente se mencionó. A su vez, también es importante mencionar que a través del manejo como tal se previene las secuelas, tales como principales hemorragias que se puedan producir, también lo que son la falla de la vía aérea, y a su vez también se puede prevenir lo que son la parte disfuncional en la parte estética a largo plazo, ya que se está comprometiendo todo lo que es la parte del rostro. Es importante mencionar que durante esta situación hacemos uso de una clasificación de Lefford, en donde podemos utilizarla para clasificar a qué nivel está el trauma como tal. Para ello hacemos 3 clasificaciones. La primera incluye desde el cuero cabelludo hasta la parte supraorbitaria, en donde aquí este nivel puede estar afectada principalmente lo que es el hueso frontal como tal. Luego, la segunda clasificación incluye desde todo lo que es el maxilar superior, que va desde el arco supraorbitario, formando todo lo que es incluso el paladar blando y paladar duro. A su vez, dentro de ella también se encuentran lo que son los huesos malares, formando la parte de los pómulos o las mejillas. También se encuentran los huesos propios de la nariz, en donde esta área es la mayor de mayor complejidad para poder tratarla, debido a que los huesecillos que están formando este nivel son pequeños, son delgados, y a esta área se encuentran áreas neumáticas, es decir, se encuentran llenas de aire. En cambio, el maxilar superior, que forma todo un arco, ¿sí?, forma parte de lo que es el arco orbitario. Entonces tiene mucha repercusión para lo que se mencionaba, que son los ojos de lo que es el signo de mapache ante un golpe a nivel occipital.
Y la tercera clasificación, tenemos todo lo que es la parte inferior del rostro, que está conformado como tal por el maxilar inferior o llamado también mandíbula. Entonces, una vez que determinamos en qué sitio ha sido el impacto del trauma, podemos realizar la respectiva intervención y solicitar a los diferentes médicos tratantes. En este caso, en nuestro paciente, el impacto ha sido prácticamente parte de la zona 2 como de la zona 3. Entonces aquí es una urgencia médica en donde la vida del paciente puede estar comprometida y necesitamos una intervención quirúrgica, lo cual se ha abordado correctamente y el paciente posteriormente va a requerir rehabilitación y fisioterapia y cuidados de enfermería como tal. Antes de pasar al set con nuestros compañeros, ¿sí? Es importante mencionar que el identificar estas zonas y el identificar un trauma va a prevenir las secuelas a largo plazo. Damos paso al set. Agradecemos a nuestros compañeros por habernos presentado una práctica acerca de la intervención de enfermería en un paciente con trauma maxilofacial. Para continuar, doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted dé al personal de enfermería ante el manejo de un paciente con trauma maxilofacial? Ok, una recomendación esencial para el personal de enfermería, sobre todo en este caso, sí, es el direccionamiento correcto al especialista correcto. Sí, algo que pasa mucho en nuestro medio es que, por desconocimiento, como te decía al principio, de pronto se direcciona mal esto. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Exacto. Como se hablaba al principio, que es una especialidad que está en un proceso de descubrimiento, aún no se suele hacer las interconsultas adecuadas, ¿no? Cuando se presentan este tipo de casos. Exactamente. Entonces, esa sería una recomendación, ciertamente, tener claro ese panorama y, por supuesto, siempre considerar la posibilidad de llamar a todos los especialistas que sean necesarios. En este caso, sobre todo en cabeza y cuello, que sería el cirujano maxilofacial, el neurocirujano, y en tórax, pues el cirujano tóraco-abdominal, que sería como lo más relevante para, sobre todo, pacientes de politraumatismo general. Ajá. Gracias, doctor. Ben, sé parte de la carrera de enfermería. Les recordamos que estamos con matrículas abiertas para el periodo octubre 2023-marzo 2024. Puedes obtener mayor información en nuestra página web www.tbolivariano.edu.es o acudir a nuestras instalaciones. Estamos ubicados en la calle José Antonio Eguiguren y Bolívar. Doctor, en cuanto a una cosa importante que se mencionaba durante la entrevista, el manejo inicial de un paciente siempre es importante mantener la vitalidad del mismo. Antes de nosotros enfocarnos en la parte, como usted mencionaba, de la disruptiva del rostro, mantener la vitalidad del paciente. ¿Cómo podríamos hacer esto? Por supuesto. Esto, ante todo, sí, lo evaluamos, digamos, desde el punto de vista médico, con la evaluación pertinente de signos y síntomas, sí, y de los signos, digamos, vitales del paciente. Sí, el control de signos vitales, respiración, frecuencia cardíaca, y el control de la escala clásica de Glasgow, que es esencial en el paciente politraumatizado, que también es parte muy importante, digamos, de todo el personal, de esta área, exactamente. Sí, justamente le preguntaba esto porque sí es un impacto bastante fuerte ver la deformación facial en un paciente, ¿no? ¿Cómo podría manejarse eso o cómo una recomendación como cirujano? ¿Cuál sería el manejo de este paciente para evitar la sensación que tiene uno de malestar ante un paciente que tenga un trauma de estas características? Y bueno, claro, evidentemente sí, estamos hablando de personal de salud. Entonces, aunque el personal de enfermería a veces es, digamos, dejado en muchos casos relegado, y en muchas ocasiones, ¿no?, de lado, ¿sí? Realmente es parte muy importante del equipo porque es el personal que está ahí, que está haciendo los movimientos, que lo ve al paciente, que nos informa a nosotros o al médico residente o a quien corresponda. Entonces, pues lamentablemente hay casos y casos, hay casos en donde no hay demasiada intensidad en el trauma y hay otros en los que sí, pues como sugerencia tal vez en ese sentido, nuevamente tratar de hacerse de todas las herramientas posibles y contactarse prontamente con el especialista para no perder tiempo y direccionar de la mejor manera al estado correcto del paciente. Y darle un manejo oportuno. Exactamente.
Doctor, queremos agradecerles por acompañarnos la tarde de hoy para hablar acerca del traumatismo maxilofacial. Doctor, tal vez algún contacto en el que se puedan comunicar con usted. Sí, nuevamente muchas gracias por la invitación acá al instituto. Y nosotros estamos laborando acá en la ciudad de Loja, en la clínica Medilab, en el segundo piso, en el consultorio 204, ¿sí? También atendemos en el servicio de emergencias todo lo que implique pacientes politraumatizados, sobre todo, y otro tipo de tratamientos también, como les decía, el manejo de anomalías dentomaxilofaciales, prognatismo, retrognatismos, tumores, quistes, implantes faciales y entre otras circunstancias. Muchas gracias, doctor. Queremos agradecerles a todos por la atención que nos han prestado el día de hoy y les invitamos a un próximo programa para seguir hablando de salud. Hasta la próxima.